En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto domingo de Pascua del ciclo B. Nos acompaña hoy ya nuestro invitado, que ya es habitual en muchos de estos programas, Irán Díaz. Él es el administrador del Santuario Nuestra Señora de la Divina Providencia en Cupey. Muchísimas gracias por la invitación a la gran familia de Saboreando la Palabra, Padre. Listos para dialogar Listos en para, esta jornada. para saborear la palabra. Eso es así, eso es así. Que hoy es un domingo precioso, el domingo del Buen Pastor. El cuarto domingo de Pascua siempre es el domingo del Buen Pastor y es el domingo que la Iglesia tradicionalmente dedica a orar por las vocaciones, precisamente al hilo de que el Evangelio siempre en los tres ciclos está tomado del capítulo 10 de San Juan, que habla de Jesús, buen pastor, nos presenta a Jesús como el buen pastor. Así que lo veremos ahorita cuando hablemos del Evangelio. Pero vamos a empezar en orden siempre, que no se nos quede nada. La primera lectura. La primera lectura, Pedro, acompañado por Juan, sana a un tullido que está sentado junto a la puerta hermosa del templo. Y como se atrevió a hacer eso, pues le caen encima, porque así somos nosotros. Es decir, al que hace el mal, lo ignoramos, pero al que hace el bien, a ese le caemos encima, ¿no? O sea que siempre eso es una tentación. O sea, puedo hacer un bien, pero mejor no lo hago porque me voy a buscar el problema, ¿no? Entonces, pero Pedro se busca el problema, sana, y entonces no solamente sana, sino que da un testimonio tremendo de evangelización, aprovechando la coyuntura, porque aprovechando que todo el mundo acude. Así que, ¿cómo es posible? Este hombre que lleva años aquí no camina y ahora le dijo, lo aló del brazo y se levantó. ¿Y qué es esto? Y entonces Pedro aprovecha la circunstancia para evangelizar. Entonces, para dar un testimonio público ahí en medio de todo eso, de toda la gente, de que esa sanación no es él, que tenga unos poderes extraordinarios, no es que él sea una cosa de otro planeta. No, él simplemente fue el instrumento, pero el que sanó fue Jesucristo. ¿No? Y viene marcando de que es Jesucristo, de que no hay otro camino de salvación, es que Jesús sigue siendo. Y poniéndonos en el contexto que estábamos hablando previamente antes de comenzar, Padre, que decíamos, o sea, venía del proceso de la resurrección, había ocurrido Pentecostés, estamos en este proceso entrando, ¿verdad? Toda esta dinámica donde cuando Pedro hace los señalamientos, posiblemente esos líderes, los que pagaron para los guardias para que no hablaran, desde los que secretamente de Sanedrín mandaron con la pena de muerte, de repente él les hace el señalamiento. Cuando tal vez mucha gente pensaba que el Ichu ya estaba calladito, tranquilito, él públicamente dice, Jesús, aquel a quien ustedes mandaron a crucificar y que Dios resucitó. O sea, es contundente, porque entonces sigue, es como ponerle el dedo claro, en la llaga, en el proceso, y a estos líderes como que sorprendidos, y como muy bien usted decía, lo está diciendo este pescador, pero está hablando con esta autoridad y está aprovechando una coyuntura espectacular. Definitivamente. Y ellos después obviamente van a tratar de desacreditar las palabras, porque como tú acabas de decir, les hace daño porque ellos saben que es verdad. Entonces ellos van a decir, pero tú nos estás acusando a nosotros, que nosotros no tenemos nada que ver, ¿verdad? Ellos, somos unos santos, nosotros somos unos santos, aquí nadie mató a nadie. Entonces, y dice, sí, ustedes lo mataron. Fíjate qué interesante el contraste. Ustedes, es decir, las autoridades, lo mataron. Le pidieron a Pilato que lo crucificara. Pero, como acabas de decir, la contrapartida, ¿cuál es? Dios lo resucitó. Es decir, los hombres, cuando queremos controlar, hacemos daño. Esto es una gran enseñanza de esa línea nada más. Cuando uno trata de controlar las cosas para que sean como yo quiero, sin alternativa y con una idea, ese es el gran problema de las ideologías, que no se apoyan en la verdad, pero para mí eso es así y yo voy a mover cielo y tierra, a hacer y caiga quien caiga, eso es así y lo vamos a echar para adelante. Entonces, claro, lo estamos viendo continuamente, tantas ideologías que nos arropan en el mundo de hoy, o sea, de todo tipo. Pero el tema es ese, el hombre cuando trata de jugar a ser Dios, es decir, yo tengo mi verdad y eso es verdad y
caiga quien caiga, eso es verdad y lo voy a demostrar, pues lo que hace daño. Porque la verdad es una, proviene de Dios y el único que tiene poder para hacer el bien siempre. Y nosotros el único poder que tendríamos para hacer el bien, como en el caso de Pedro, sería si nos apuntamos a la verdad y dejamos que el poder de Dios se canalice a través de nosotros. No si nosotros con lo que Dios nos ha dado nos inventamos cómo lograr y hacer buena algo que no es verdad, que nos inventamos. ¿Y cómo Pedro llega a esta frase espectacular que usted muy bien me adelantaba del Salmo? En su contexto de hacer su argumentación de que es Jesús, de repente dice esta frase: la piedra que desecharon los arquitectos se convirtió en la piedra angular. Sí. O sea, utiliza hasta un salmo para hacer... Sí, eso tiene un poder tremendo porque estamos hablando de que les está hablando con la escritura, o sea, con los salmos. De hecho, ese es el salmo que se va a recitar, parte, porque ese salmo es larguísimo, en la misa de este domingo, ¿no? El Salmo 117 o 118, según la numeración. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Les está diciendo, ustedes son los arquitectos, pero están perdidos completamente. Porque queriendo buscar la piedra angular, han rechazado la que era la piedra angular. Muy bien, pausamos y regresamos. Saboreando la palabra, cuarto domingo de Pascua, ciclo B. Estábamos comentando antes de la pausa la primera lectura, todavía estamos en la primera lectura, y estábamos hablando del Salmo 117 que lo utiliza Pedro para decir, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Les está echando en cara a las autoridades, mire ustedes que son los arquitectos, que son los que controlan todo el culto y la adoración y la ley y todo lo que hay que hacer según Moisés y la ley, etcétera. Pues mira, ustedes se equivocaron de medio a medio. Llegó Dios en persona, Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que Dios en persona? Porque ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. Entonces, y eso es la verdad. Entonces, claro, ahí podemos decir, bueno, este señor está loco, no sabe lo que está diciendo, pero... esa es la verdad. Esa es la verdad. No hay más nada. Y entonces, claro, le está diciendo, y solamente en Jesucristo se encuentra la salvación. Correcto. O sea, él aprovecha para dar esa evangelización. De que no hay otro camino, es Jesús. Es Jesús y solamente en él hay salvación. Y él es la persona que el Padre envió y por eso ha resucitado. Y ya está, y somos testigos. Y ya está, y no hay otra manera de acercarse a Dios que no sea a través de él. Bien, pasemos a la segunda lectura, porque si no, se nos pasa el programa y no queremos traicionar a nuestros televidentes y cada palabra de eso sabor, un poquitito, bendito, un poquito, porque se nos va el programa. Bien, la segunda lectura está tomada siempre en este tiempo pascual de la primera carta de Juan. En este caso estamos en el capítulo 3. Ese fragmento cortito también de la primera carta de Juan, que es preciosa. Yo les recomiendo a todos los que nos escuchan que tomen su tiempo para coger esa carta completa, primera carta de Juan. Hay 3. La primera, que es la extensa, y leerla y meditarla con calma en su oración, porque es una carta preciosa. Nosotros vamos a dar 2 o 3 ideas para que se puedan entender algunas cosas, porque están escritas en un lenguaje un lenguaje judío que a veces no entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, el fragmento de hoy dice que qué amor nos ha tenido, se admira Juan, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Y uno va a decir, bueno, lo somos porque nos llamó hijos de Dios, porque dijo que éramos, ya lo somos. La verdad es que sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero es que llamarnos en la mentalidad judía significa hacernos, que eso hay que entenderlo. O sea, llamarnos es sinónimo de hacernos, porque para el judío el nombre es la persona, su ser y su obrar. Por lo tanto, llamarnos por un nombre y que ese nombre sea hijo de Dios es hacernos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y ve cómo la palabra apela a nuestra identidad como persona. O sea, porque él lo escribe en ese contexto, pero llega todavía hoy, lo estamos discutiendo. Y cuando uno, tal vez a través de los ojos de la corresponsabilidad, entiende que Dios nos llama bajo ese contexto, uno empieza a identificar que todo es don. Porque entonces Dios, al llamarnos, nos hace hijos de Dios, no por nuestros propios méritos, sino como un don divino. Y cuando uno, como usted muy bien decía, empieza a profundizar esa carta de Juan, que Juan es bien
parece hasta poético en el momento, en la manera en la que como manifiesta su amor a Dios y uno entiende que todo es don, la vida de uno se transforma. Sí, de eso es que se trata, por eso es que saboreamos aquí en el programa La Palabra, invitamos a nuestros televidentes a saborearla, a tomar estos textos, a no quedarse simplemente escuchando el programa y aquí media hora y dale, sino la idea es motivarlos para que ustedes tomen estos textos y si es posible, siempre antes de acudir a la misa donde se proclaman, los pueda saborear, los pueda meditar, pueda entender lo que está diciendo primero. El primer paso es entenderlo para después sacarle fruto y decir, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Como tú acabas de... Es una conclusión de haber leído la lectura. Y al usted decirnos, llamarnos, también pone en contexto que es Dios quien se toma la iniciativa. Siempre, la iniciativa es de Él. Esto es bien importante. Tú has mencionado la corresponsabilidad. El corresponsable sabe que todo es don de Dios. Y si todo es don de Dios, ¿qué quiere decir? Que nosotros no conseguimos nada. Nosotros nos dejamos dar todo. Y esto es bien importante. Parece una tontería, pero no lo es. Es de capital importancia, porque o yo me lo dejo dar o no lo tengo. Wow. Porque todo es don. Así que si todo es don, o yo me lo dejo dar o no lo tengo. Es decir, lo que yo quiera conquistar no vale, no sirve, no lo voy a poder retener. Solo lo que yo me dejo dar por Dios es mío y es mío para siempre. Bueno, eso lo dice Jesucristo con otras palabras. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Es lo mismo. Pero aquel que la pierda por mí y el Evangelio, ese la salvará. Es esto mismo que estoy explicando, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de Juan. Juan nos menciona que Dios nos regala la vida divina, por lo tanto nos llama hijos de Dios. Y es un don. Y como ese, todo es don. O sea, eso es una cosa extraordinaria, es el don más grande que Dios nos puede hacer luego de la vida, compartirnos su vida divina, pero realmente todo es don. Es decir, todo es un regalo de Dios, es permisión divina, es voluntad o permisión para nuestro bien siempre, siempre. Entonces esto, Juan en este fragmento insiste en que ya somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado la plenitud que tendremos al final, pero ya somos hijos de Dios. Dios nos ha hecho hijos de Dios y lo somos. Y ese ser hijo de Dios se va a manifestar en que somos como nuestro Padre. Y si nuestro Padre Dios es amor, ¿qué quiere decir? Que los hijos tienen que amar como el Padre, para que sean hijos del Padre. La argumentación de Juan en su carta es, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque amamos. Porque el que no ama no conoce a Dios, no es hijo de Dios, no tiene idea de qué está pasando. Solamente el que ama se deja poner en comunión con Dios. O sea, primero nos dejamos amar y después correspondemos a ese amor, porque el amor con el que correspondemos es el que Dios nos da. Exacto. Porque todo es don. Todo es decir, el amor no, y Juan lo dice, no en este fragmento, pero lo dice, el amor no es que tú y yo hayamos amado, el amor es que Dios nos amó y nos envió a su Hijo. Y ese amor que Dios nos da es el que nos permite a nosotros, acogiéndolo, es decir, dejándonos amar, el que nos permite a nosotros corresponder a ese amor. Y de esa manera manifestar que somos hijos de Dios, porque si Dios es amor, el Hijo tiene que también ser una prolongación y una presencia del amor que es el Padre. Así que esta dinámica es bien importante, dejarse amar, porque todo es don, para amar, porque es lo que hace un hijo de Dios. Y Dios nos ha hecho sus hijos. Claro, yo puedo decir, sí, Dios me ha hecho su hijo, pero a mí no me interesa vivir de esa manera. Bueno, y Dios me respeta. Pero si me interesa vivir como Dios, no con mis esfuerzos, porque eso es lo que el ser humano siempre tiende a hacer, ¿verdad? Desde el Génesis. O sea, yo quiero ser como Dios, pues yo voy y busco lo que me hace ser como Dios. Pero eso es un fracaso, ya lo explica el Génesis. Si yo entonces quiero ser como Dios, pero dejo que Dios se me dé, entonces soy Dios por participación, porque es un don. Lo que yo trato de conseguir por mí mismo, pues es la manzana, no funciona. Lo que yo dejo que Dios me dé, eso es lo que me hace verdaderamente hijo de Dios. Ese es el amor que es Él viviendo en mí, que me permite a mí amar como Él ama, que es el mandamiento de la última cena, que como yo los he amado, ustedes se amen. ¿Y cómo nos amó Él? Con el amor que el Padre le tiene y nos manifiesta. Regresamos en breve.
en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del cuarto domingo de Pascua, tiempo pascual, ciclo B, con nuestro hermano Irán Díaz, que nos acompaña hoy en este diálogo. Y vamos a entrar de lleno, Irán, en el Evangelio, porque ya, si no, no nos da tiempo. El Evangelio de hoy, como habíamos apuntado ya al comienzo, está tomado del capítulo 10 del Evangelio según San Juan, y siempre nos trae todos los cuartos domingos de los 3 ciclos, A, B y C, trae el pasaje donde Jesucristo se identifica como el buen pastor. Y por eso la iglesia suele aprovechar este domingo para hablar de las vocaciones. Pedir donativos, por ejemplo, para los seminarios, pedir oraciones para las vocaciones y para los seminaristas, etcétera, ¿verdad? Así que el domingo del buen pastor es este cuarto domingo de Pascua. Porque, y precisamente en este evangelio que estamos comentando, el de este ciclo B, comienza diciendo: yo soy el buen pastor. Jesús, yo soy el buen pastor. Y entonces pasa a describirnos cómo es el buen pastor. Y lo primero que hace es describirlo por contraste. ¿Cómo contrasta el buen pastor con el asalariado? Para que se entienda lo que es un buen pastor. Pues el buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado le chupa la vida a las ovejas. Esa es la idea, ¿no? Es lo primero que dice. No le importan las ovejas, porque él está allí por los chavos que le pagan. Si las ovejas son la excusa para ganar los chavos. Y si viene el lobo, me voy, me salvo yo. Claro. Y si viene el lobo y si hay algún problema, pues sálvese quien pueda. Exactamente. O sea, y qué palabras tan tremendas y reales, porque eso lo vivimos todos los días. De hecho, lo hemos hecho nosotros también. Sí. Hemos sido asalariados, no hemos sido buen pastor. Y no me refiero solamente a un sacerdote, me refiero pues, a un padre de familia, uno que está cuidando de su padre o su madre anciana. En fin, no hemos sido un buen pastor, porque el buen pastor no es solamente el sacerdote. Un buen pastor es todo el que ejerce un pastoreo sobre otras personas. Un jefe, un gobernante, están llamados a ser buen pastor. Entonces, esto, porque hay gente que dice, sí, mira, sí, porque yo conozco un sacerdote que no le importan las ovejas. No, yo no estoy hablando de sacerdotes nada más, estoy hablando en general de cualquier persona que desarrolla una misión de pastoreo, de supervisión, de cuidado. Fíjense que el buen pastor, la meta del buen pastor, ¿cuál es? Cuidar sus ovejas, las personas que tienen encomendadas, por ejemplo, un padre de familia, sus hijos, o un padre de familia puede tener a sus padres ancianos encomendados a él, o un jefe a sus empleados, o un gobernante a sus súbditos, etcétera, ¿no? Un sacerdote, pues obviamente su comunidad. Entonces, se trata de poner primero el bien de la oveja, que es lo que hace el buen pastor. Porque en la medida que hacemos eso, el buen pastor se hace presente con su vida, con su obrar, a través de nuestro pastoreo. Y repito, no solo estoy hablando de sacerdotes. Así que este domingo, aunque hablamos siempre de las vocaciones del seminario, pero estamos hablando de cualquier pastor, cualquier persona que tiene que bregar con cuidar, promover, ayudar, buscar el bien de otros. Que de hecho eso nos toca a todos. Técnicamente todos deberíamos de ser buen pastor unos de otros. Y lo ato con lo que había mencionado previamente con la primera y la segunda lectura, de la importancia de dejarse amar. Porque la oveja ama y se deja amar por su pastor. Claro. Y entonces, al ver la figura, de Jesús en las descripciones, el pastor que busca a la oveja perdida. Entonces, cuando uno está consciente, y en este tiempo de Pascua, ¿verdad?, que estamos viviendo, que el buen pastor es Jesús en mi vida, ¿verdad?, y yo soy su oveja, pues tengo que dejarme amar por el buen pastor también. Tengo que dejar que Él me cuide, tengo que dejar que me proteja, porque como usted mencionó al inicio de esta conversación, el pastor siempre busca el bien de sus ovejas. Por lo tanto, yo como oveja debo entonces estar claro que los planes de Jesús en mi vida, que el cuidado, la atención de Jesús en mi vida siempre va a estar por encima y va a ser mucho mejor a lo que yo como persona pienso. Y eso nos pone aquí en un contexto bien interesante, porque es un pastor que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Claro. Fíjate que el pastor, Jesús, como buen pastor, está dispuesto a dar la vida por las ovejas.
pero no todas las ovejas están dispuestas a dejar que Él dé su vida por ellas. O sea, esa es una perspectiva interesante. ¿Verdad? Salvación objetiva, salvación subjetiva. Ya Él completó su obra redentora, pero si yo no me dejo, porque como todo es don, es decir, si yo no me dejo amar por el buen pastor, pues el buen pastor sigue amándome. Esa es su manera Él me sigue amando, aunque yo no me deje amar, pero si yo no me dejo amar, yo me lo pierdo. ¿No? Ese es el problema, no alcanzo la plenitud para la que Dios me creó. Bien, quiero dar un paso a raíz de lo que dijiste, ¿no? que me interesa muchísimo. Y hablaste del dejarse amar y corresponder. De esa manera, la oveja se convierte realmente en oveja de ese buen pastor. Dice el texto de hoy, en el próximo versículo, yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Esta línea es fundamental. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es decir, el tema conocer no significa saber quién es. Conocer en el lenguaje bíblico significa tener una experiencia profunda del ser de esa persona. De hecho, no hay conocimiento en la Biblia si no es por medio del amor, ¿no? Esto es bien importante entenderlo porque es parte de ese saborear la palabra. Si no, vamos a entender otra cosa. Yo las conozco, sí, yo sé quién es. No estamos hablando de saber quién es. Estamos hablando de conocer, es decir, amar y ser amado, que es lo que estabas apuntando exactamente. Entonces, él lo que está diciendo, yo conozco a las mías y las mías me conocen, es lo mismo que decir, yo amo a las mías y las mías me aman. Igual que el Padre me conoce, yo lo conozco. Igual que el Padre me ama y yo lo amo, es lo que está diciendo. Okay. Esa es la manera en que el Padre me conoce, yo lo conozco, y que mis ovejas me conocen y yo las conozco, porque hay una relación de amor. Nos dejamos amar y nos amamos. Y amamos de vuelta. Y regularmente conocemos a quien amamos. Y amamos porque lo conocemos. Claro, y cuanto más amamos, más conocemos. ¿Qué es lo que produce la corresponsabilidad? Porque mientras más profundizamos, más deseo tenemos de corresponder ese amor. Correcto. Padre, intenso. Sí, no, y este evangelio es tremendo. Y ese conocer mediante una relación mutua de amor, el buen pastor nos dice que él llega en ese amor hasta la entrega de su vida. Él la da y la puede recuperar. Bien, tenemos que ir terminando nuestro programa lamentablemente, pero bueno, creo que los hemos dejado interesados en el tema. Yo espero que ustedes retomen el material en el sitio web de la parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Pueden ir y descargar el material en el que se basa esta conversación, unos apuntes en los que se basa esta conversación que hemos tenido en el aire. Quiero, antes de terminar, agradecerle nuevamente a Irán Díaz su presencia y su participación en este programa. Muchísimas gracias. Y a nuestros televidentes, pues, despedirlos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén.